Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 4. Si bien no dividió las nubes en dos, el ataque seguía siendo asombroso. Ryuma fue bisecado por la pura fuerza del golpe. La fuerza actual de Ian era aproximadamente equivalente a la de Zoro después de sus 2 años de entrenamiento bajo Mihawk, al menos en términos de esgrima. Sus habilidades físicas, sin embargo, estaban en un nivel completamente diferente, capaz de superar a innumerables individuos. Para alterar el tejido mismo del medio ambiente. Eso requería el poder de un almirante o Ayonko. Todavía estaba un paso por debajo del señores de la guerra, comandantes, colocándolo al nivel de un 500 millones de arándanos pirata, a vicealmirante, a teniente clase Shinigami en el Sociedad del Alma, o a Hylian, la clase más baja de menos grande. Sin embargo, una mejora adicional no sería un problema. Después de todo, la gran cantidad de almas aquí fue abrumadora. Tenga la seguridad de que le daré un buen uso a esta espada. Ian se acercó a la forma caída de Ryuma y recuperó Shusui, una espada que era tanto una hoja negra como una espada maldita. Según su calidad, Shusui debería ser suficiente hasta que alcanzara un 40% tasa de fusión con el plantilla Ulquiorra. En ese momento, podría regalárselo a alguien o tal vez preservarlo como un coleccionable. Mi sombra finalmente ha regresado. Cuando Ian derrotó a Ryuma, una sombra se desprendió del cuerpo del samurái y flotó a sus pies, su voz se llenó de alegría y alivio. Ahora, finalmente podría dejar Thriller Bark y viajar a Reverse Mountain en Twin Capes para reunirse con Labón. Tocaría Binksake, la canción final de los piratas rumbares, para su querido amigo. La idea de que Labón golpeara repetidamente su cabeza contra la línea roja, su cráneo cubierto de cicatrices, trajo una punzada de tristeza al corazón de Brook. Había soportado un inmenso sufrimiento. Sus compañeros de tripulación habían perecido, víctimas de la traición, y él mismo se había convertido en un esqueleto vivo. Después de enterrar sus restos, Heiko Moria le había robado su sombra, obligado a vagar en la oscuridad perpetua, incapaz de enfrentar la luz del sol, huyendo constantemente por su vida. Había estado atrapado en Thriller Bark durante 50 años. No estaba solo. Piratas y aventureros escondidos en las sombras de toda la isla se regocijaron, ofreciendo su gratitud al guerrero que había derrotado a sus torturadores zombies. Lo olvidé, no tengo corazón. Exclamó, su emoción alimentando un estallido de fuerza mientras desataba un Suayou-bon de Navan, derrotando al obstinado samurái, Higoro of the Wind. Gracias, señor Ian. Se inclinó profundamente en un ángulo de 45 grados, su gesto característico, dejando a Ian sin palabras. No es nada. Ya estaba aquí para tratar con Moria. Además, derroté al zombie que tenía tu sombra implantada dentro de él, y gané esta famosa espada, Shusui. Considéralo un intercambio justo. Incluso así, estoy profundamente agradecido. Brook permaneció inclinado, su cabeza bajó. En ese caso, cuando entierras a tus camaradas, ¿podrías también construir un marcador grave para esta espada? Ian ofreció, entregando a Brook su katana rota, el trabajo no identificado de un espadachín de 50 artesanos hábiles. En la historia original, Zoro había hecho lo mismo por Brook, solicitando que enterrara su espada perdida, Yubashiri, junto con los restos de los piratas rumbares. Yubashiri, una espada confiada a él por un amable dueño de una tienda en Loguetown, la ciudad donde Golde Roger nació y fue ejecutado, conocido como el principio y el final y el punto de partida de la gran era de los piratas. El dueño de la tienda inicialmente tenía la intención de engañar a Zoro para que comprara la espada maldita, Sandai Kitetsu, que había traído desgracia a sus propietarios anteriores. Sin embargo, había quedado impresionado por el espíritu y la ambición de Zoro, no solo renunciando a la tarifa de Sandai Kitetsu, sino también regalándole la herencia de su familia, Yubashiri. Sería un placer. Brook se hizo eco de las palabras anteriores de Ian, pero aunque Ian había sido casual, Brook tenía una sinceridad genuina. De hecho, una espada digna. Como se esperaba del tesoro nacional de Wano. Ian dibujó Shusui, probando su peso en su mano. Era más pesado que una katana promedio.
Su longitud era relativamente estándar, pero su hoja era gruesa y resistente, con una línea de temperamento, áspero e irregular y un tono negro púrpura. Las serraciones rojas adornaban su superficie, dándole una apariencia afilada y pulida. Tenía un parecido sorprendente con su katana rota anterior, ambas diseñadas para mayor durabilidad y potencia de corte mejorada. Increíblemente resistente. Él movió la hoja con su dedo, produciendo un fuerte zumbido resonante, como si el alma dentro de la espada temblara. Fue exactamente como Zoro había descrito, incluso un dinosaurio no pudo doblarlo. Las espadas malditas y las Black Blades eran únicas entre Meito. Fueron forjados por hábiles espadachines, pero adquirieron sus propiedades únicas a través del uso prolongado y el cuidado de sus dueños. Algunos desarrollaron un espíritu, volviéndose leales a sus manejadores, resistiendo a aquellos que consideraban indignos, causando desgracia repentina o incluso la muerte. Este fue el origen de su maldita reputación. Ejemplos incluidos Kitetsu Sandai e incluso la espada de Lao, Kikoku. Este fenómeno fue probablemente el resultado de la intención de Aki y espada del espadachín, imbuyendo la hoja con un carácter único. Otros se volvieron excepcionalmente duraderos, a menudo debido al dominio del portador de armamento Aki y control preciso sobre su fuerza, haciendo que la cuchilla se parezca a Aki endurecido. Miaux Yoru, la espada negra de grado supremo. Él fue un excelente ejemplo. Zoro, inicialmente dependiente de la fuerza bruta, incluso había roto a Wado Ichimonji, una espada que le regaló su amigo de la infancia, y con frecuencia dañaba sus otras espadas. Durante su entrenamiento bajo Miauk, se le prohibió beber alcohol hasta que dominara su esgrima y control sobre su fuerza. Fue un período difícil para el gran bebedor, incluso con la promesa de adquirir una esgrima increíble. Ian enfrentó un desafío similar. Canalizar su presión espiritual en una cuchilla podría dañarla. Sin embargo, no necesitaba entrenar Shusui en la hoja negra. Si bien era un símbolo de dominio entre los espadachines, una vez que llegó a un 40% tasa de fusión con la plantilla de Ulquiorra, podría manifestar la suya Sanpakuto usando energía espiritual, permitiéndole experimentar sin consecuencias. Shusui era tanto una espada maldita como una hoja negra. Someter su espíritu era un asunto simple para él. Como arrancar, estaba bien versado en la manipulación de almas. Con una oleada de presión espiritual, afirmó fácilmente el dominio sobre la espada, obligándola a someterse. No se atrevió a resistir, temiendo la obliteración. Un demonio empuñando una espada maldita. Una combinación de ajuste. Pruebemos esta espada. Una sonrisa siniestra rizó los labios de Ian mientras levantaba Shusui, su superficie negra brillaba débilmente a pesar de su grosor, las serraciones rojas añadían un toque de amenaza. Canalizó su presión espiritual en la espada y la balanceó hacia un objetivo específico. Una ola masiva de energía, de varios metros de largo, estalló desde la espada, rompiendo la tierra y enviando polvo y escombros volando. Su poder se había duplicado. En la historia original, Shusui era la más fuerte de las tres espadas de Zoro, capaz de absorber el poder de las otras dos cuchillas y amplificar sus propios ataques. ¡Ah, maldita sea! La onda de energía se detuvo después de viajar una docena de metros, dejando una herida masiva en el suelo, sangre brotando de la herida. Una figura con cabeza de león y garras se materializó, revelada como Absalón, uno de los 4 misteriosos de Gekko Moria. Ryuma, Higoro y los otros soldados y generales zombies estaban todos bajo su control. Si hubieran aparecido, Absalón no podría estar muy lejos. Una enorme herida de espada se extendía por todo su cuerpo, la sangre fluía libremente. A pesar de poseer el Suke no Mi, fruta clara, otorgándole invisibilidad. Era un faro en la percepción sensible al alma de Ian, tan visible como un faro. Su fruta del diablo podría ser efectiva en el Four Blues, pero en el Nuevo Mundo, donde observación adquiera un lugar común, y contra alguien como Fujitora, el espadachín ciego almirante, que probablemente comentaría, qué habilidad aterradora, sería prácticamente inútil. Además, Ian no le gustaba a Absalón. En la historia original, había usado su invisibilidad para lamer a Robin y echar un vistazo a Nami mientras ella se bañaba. Por lo tanto, al sentir su presencia,
Ian desató un ataque rápido y despiadado. ¿Cómo me encontraste? Absalón, más preocupado por desentrañar el misterio de su detección que por su propia desaparición, cuestionó Ian. Su invisibilidad y fuerza de león fueron las piedras angulares de su posición dentro de Thriller Bark. Eso es para mí saberlo, respondió Ian, poco dispuesto a desperdiciar palabras sobre la monstruosidad lujuriosa. No pudo evitar sentir un tinte de decepción. El Suke no Mi, fruta clara, si bien la concesión de la invisibilidad, no estuvo exenta de debilidades. Además de Observation Aki, las personas con agudos sentidos de la vista o el oído podrían detectar los movimientos del usuario o los sonidos débiles. Si se emparejara con el Nagi no Mi, calma fruta, consumido por Don Quijote Rocinante, corazón, sería una combinación mortal para los ataques sigilosos. El calm fluid podría silenciar todos los sonidos dentro de un cierto radio, incluidos los propios movimientos del usuario. Desafortunadamente, no conocía a Corazón, y consumir 2 frutas del diablo era imposible para la mayoría de las personas. Si bien la capacidad de Ian para absorber las almas de la fruta del diablo y manifestar sus poderes ofreció una solución potencial, no vio la necesidad de tales tácticas. Con una fuerza abrumadora, no había necesidad de subterfugios. Una confrontación directa fue mucho más satisfactoria. Las frutas del diablo podrían clasificarse ampliamente en 3 tipos: Zoan, Paramesía y Logia. Dentro de estas categorías, ciertas frutas exhibieron efectos sinérgicos cuando se usaban en combinación, mientras que otras eran contadores naturales o poseían relaciones jerárquicas. Por ejemplo, el Ie no Mi, fruta de hielo, y el Magu no Mi, Mag fruta, eran contadores naturales, que representaban hielo y magma, respectivamente. El Doa no Mi, fruta de puerta a puerta, y el Shiro no Mi, castillo fruta, ofreció control sobre portales y fortificaciones, actuando como contadores y habilidades complementarias. Del mismo modo, el Bari no Mi, barrera fruta, y varias frutas del diablo a base de corte, como el Ana no Mi, flor de fruta, eran contadores naturales, representando defensa y ofensa. El Pika no Mi, fruta glint, y el Yami no Mi, fruta oscura, eran fuerzas poderosas y contrarias, que representaban la luz y la oscuridad. El Noro no Mi, fruta lenta, podría ralentizar incluso a las personas más rápidas, incluida la luz misma. El Bara no Mi, fruta chop, y el Ope no Mi, sala o pop, que otorgó control sobre la fragmentación y la manipulación quirúrgica, respectivamente, exhibió una relación jerárquica, con esta última poseyendo mayor control y versatilidad. Del mismo modo, cortar, perforar y restringir frutas del diablo, como el Ito no Mi, fruta de cuerda, el Toge no Mi, fruta espique, el Bane no Mi, fruta primavera, y el Ami no Mi, fruta net, se consideraron subordinados a la Buki no Mi, armas fruta, que podría transformar cualquier parte del cuerpo del usuario en armas. El Beta no Mi, fruta pegajosa, el Aua no Mi, burbuja fruta, el Mochi no Mi y varias otras frutas del diablo relacionadas con sustancias también se consideraron subordinadas a la Kuchi no Mi, fruta boca, que otorgó la capacidad de crear y manipular cualquier sustancia consumida por el usuario. Brox Yomi no Mi, revive fruta, y de Perona Oro no Mi, fruta Oyo, ambos relacionados con almas y espíritus, fueron considerados subordinados a Big Mom Soru no Mi, fruta alma, que podría manipular las almas y la vida útil, incluida la capacidad de extraer almas y crear seres sintientes. Logia. Las frutas del diablo, que otorgaban control sobre los elementos naturales, se consideraron a la par con las Fua no Mi, fruta flotante, lo que permitió al usuario manipular la gravedad y levitar objetos, como la capacidad de Shiki. Si bien exhibieron una relación jerárquica en términos de control, sus niveles de potencia generales fueron comparables. Las habilidades explosivas, de corte y de absorción podrían considerarse tanto subordinadas como iguales a los poderes de Logia, como lo ejemplifica el Mera no Mi, fruta flame, y el Yami no Mi, que podría crear y manipular el fuego y la oscuridad, respectivamente. Las combinaciones sinérgicas de frutas del diablo podrían producir resultados inesperados y potentes.
Por ejemplo, el Noro Noro Nomi y el Pika Pika Nomi, utilizado en conjunto, podría crear devastadores ataques de desaceleración y cegamiento. El Buki Buki Nomi y el Hiki Hiki Nomi, Magnet Magnet Fruit, podría crear poderosas armas magnéticas y mejorar su potencial destructivo. Tales combinaciones podrían rivalizar incluso con las frutas del diablo más poderosas individualmente. Sin embargo, consumir 2 frutas del diablo generalmente se consideraba imposible. La razón detrás de la capacidad de Barba Negra para ejercer múltiples poderes de fruta del diablo seguía siendo un misterio, aunque Ian sospechaba que tenía un método para lograr esto, al igual que el propio Ian. Niño. ¿Tienes idea de quién soy? Soy Absalón, uno de los 4 misteriosos, un subordinado de Gecko Moria, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Comando un ejército de 400 soldados zombies, y poseo el Suke Suke Nomi. He aquí. Este es mi cuerpo modificado, creado por el genio cirujano Orbak, otro miembro de los 4 misteriosos y el creador de nuestro ejército zombie. Tengo las mandíbulas de un león, capaz de aplastar cualquier cosa, la piel de un elefante, que me otorga una durabilidad inmensa, y la fuerza y la ferocidad de un gorila y un oso, con 300 libras de músculo puro. Se arrancó la camisa, revelando su grotesco cuerpo cosido. Ian, sin impresionar, replicó, si te hubieras dedicado al entrenamiento, no necesitarías todas esas modificaciones. Estás desperdiciando tu potencial. Las habilidades físicas de los individuos en el mundo de One Piece eran peculiares. Con un entrenamiento dedicado, incluso la fuerza física pura podría alcanzar niveles monstruosos, como lo ejemplifican Garp y Luffy. Sin embargo, también hubo casos como Kuina, amiga de la infancia de Zoro y la hija de Koushirou. Una simple caída por un tramo de escaleras había terminado su vida. Dentro de Thriller Bark, los 4 misteriosos tenían roles distintos. Orbak fue responsable de adquirir cadáveres a través del robo de tumbas, unirlos y prepararlos para la implantación de sombras de Moria para crear zombies. Absalón comandó el ejército zombie, mientras que Perona inculcó miedo en sus enemigos. Eran similares a Orochimaru y Kabuto en el universo de Naruto, que también robaron tumbas y resucitaron a los muertos usando el Tensei Edo técnica. Sin embargo, Tensei Edo los zombies conservaron la mayor parte de su fuerza original y poseían habilidades regenerativas, mientras que los zombies de Moria eran meras sombras de su antiguo yo, sus habilidades físicas significativamente inferiores. Ambas técnicas requerían un sacrificio humano y obligaban a los individuos resucitados a obedecer las órdenes de su invocador. Sin embargo, Edo Tensei podría cambiar el rumbo de las batallas, mientras que los zombies de Moria eran en su mayoría carne de cañón sin cadáveres poderosos. El cadáver de Ryuma, adquirido por Moria hace más de 20 años durante su enfrentamiento con Kaido en Wano Country, fue un excelente ejemplo. Después de sufrir una aplastante derrota y presenciar la muerte de sus compañeros de tripulación, Moria había robado el cuerpo de Ryuma y huyó al Triángulo de Florian, esperando su tiempo y acumulando un ejército de zombies. Pero había desperdiciado el potencial de su poderosa fruta del diablo, sin desarrollarla por completo. El Kage Kage Nomi, fruta de sombra, como el de Bugibara Bara Nomi, podría convertirse en una pesadilla al despertar. Basta de hablar. Prepárate para ser aplastado. Absalón rugió, su cuerpo desapareció mientras activaba su invisibilidad. Tal vez ese fue el propósito detrás de sus modificaciones, combinando la fuerza bruta con el sigilo. Más tarde, Barba Negra otorgaría el Suke Suke Nomi a Shiryu, un maestro espadachín, quien, a diferencia del incompetente Absalón, podría ocultar efectivamente su presencia, convirtiéndolo en un asesino mortal, capaz de lanzar ataques sorpresa con sus barras de espada voladoras. Señor Ian, tenga cuidado, Brook advirtió, habiendo experimentado la traición de Absalón de primera mano. Sin embargo, Ian podría rastrearlo fácilmente. Dentro de su percepción sensible al alma, la presencia de Absalón era claramente obvia. Dibujó a Shusui y desató una devastadora barra de espada voladora en dirección a Absalón, sin contenerse esta vez. A medida que la onda de energía se disipaba, el cuerpo de Absalón, como el de Ryuma, se escindió en 2, la sangre brotaba de la herida.
A pesar de su apariencia de zombie y sus modificaciones animalistas, todavía era humano, no un bisón. Ian no pudo evitar admirar la resistencia de Absalón, su capacidad para soportar el dolor de modificaciones corporales tan extensas. ¿Por qué no había canalizado esa fuerza de voluntad en el entrenamiento? Con tal determinación, podría haberse convertido en una fuerza formidable. Tratando de escapar. Después de enviar a Absalón, Ian activó rápidamente el suyo absorción del alma, capturando un alma transparente que intenta huir. Era el diablo dentro del Suke no Mi, invisible para los individuos comunes. Si bien no necesitaba particularmente el poder de la invisibilidad, permitir que una fruta del diablo deambule libremente y caiga potencialmente en las manos equivocadas sería problemático. En este sentido, su objetivo se alineó con los marines. Sin embargo, poseía la capacidad de absorber y manifestar poderes de la fruta del diablo, mientras que los marines solo podían encarcelar a los usuarios de Devil Fruit en Impel Down o, en casos raros, intentar reclutarlos. Dentro de su paisaje mental, el retoño verde que representa el árbol de la fruta del diablo creció ligeramente más grande, una fruta translúcida, casi etérea, con patrones ondulados que aparecen entre sus ramas. El Suke no Mi eligió preservar el fruta del diablo en lugar de absorber su alma por un impulso de fusión. Una habilidad tan útil no debe perderse. Tal vez podría utilizarlo él mismo u otorgarlo a un individuo digno. Señor Ian, eres realmente increíble. Brock exclamó, asombrado por las victorias sin esfuerzo de Ian sobre Ryuma y Absalón. Parecía que su afirmación de desafiar a Gekko Moria no era una jactancia vacía. El Grand Line era vasto y lleno de individuos poderosos. Incluso él, Brock, había sido un reconocido capitán pirata en el West Blue hace 50 años. Pero en comparación con Ian, era un simple novato. Y este joven afirmó ser un recién llegado. Brock anhelaba explorar los confines más profundos de la Grand Line una vez más, pero su corazón anhelaba a Lavon, su compañero de ballena que lo esperaba en Reverse Mountain. Ian simplemente se rió entre dientes. ¿Roger? Recuerdo vagamente a un novato con ese nombre. Durante la reunión de supernovas preparándose para entrar al nuevo mundo. Cuando el equipo de Sombrero de Paja se sorprendió al enterarse de que Riley era el ex primer compañero del gol de Roger, el rey pirata, fue Brock quien pronunció esas palabras con despreocupación. Su recompensa de 38 millones de bayas se había emitido hace más de 50 años, una época en la que conocía tanto a Roger como al médico del rey pirata, Crocus. Esto indicó una fuerza formidable, probada durante décadas. Pero después de todo este tiempo, explicando los años que pasó poniendo a sus antiguos compañeros de tripulación a descansar, buscando al jefe de su camarada Yorkie, e incluso la década que pasó evadiendo a Moria después de perder su sombra, ¿no debería haber estado entrenando rigurosamente para recuperar su fuerza? Los sombreros de paja, esparcidos por Kuma a diferentes islas durante 2 años de intenso entrenamiento, habían regresado con su poder amplificado exponencialmente. Había algo peculiar en el viaje de Brock. Había dominado el arte de la proyección del alma, manejando el escalofriante ataque del alma sólida alimentado por el frío del inframundo. También poseía habilidades regenerativas notables, capaces de recuperarse de huesos rotos siempre que no fueran completamente destruidos. Basado en estas habilidades, su talento no debe ser subestimado. Muchos fanáticos especularon que era secretamente una figura legendaria, recordando sus hazañas pasadas. Brock y Red Eyed Shanks estaban envueltos en misterio. Shanks, con su formidable fuerza y conexiones, era un ex miembro de la tripulación de Roger, un actual Yonko gobernando el Nuevo Mundo, e incluso tenía vínculos con los 5 ancianos, la máxima autoridad en el gobierno mundial. Señor Ian, ¿nos vamos entonces? Preguntó Brock, sacudiendo el cráneo. Habiendo llegado a Thriller Bark, ¿cómo podría Ian renunciar a la oportunidad de absorber las almas que habitan en esta isla? Podía sentir una poderosa presencia despertando dentro del misterioso castillo. Fue Gekko Moria, el señor de la guerra del mar que había desafiado a Kaido y perdido, su tripulación diezmada, pero aún poseía el poder aterrador del Kage no Mi, la fruta de la sombra.
En lo profundo del sombrío castillo, un enorme ataúd negro yacía en el centro de una cámara. De repente, se abrió con un auge rotundo, y surgió una figura. Se parecía a un vampiro, con una cabeza bulbosa, pequeños cuernos que sobresalían de sus sienes, orejas y dientes puntiagudos, y cicatrices en forma de puntada que cruzaban el cuello y la cabeza. Llevaba una camisa con cuello en forma de murciélago, ropa de estilo gótico, y su piel estaba mortalmente pálida. Su cuerpo era obeso, pero su cabeza era alargada y delgada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están desapareciendo mis soldados zombies a un ritmo tan alarmante? Apenas queda nada, exclamó con frustración. Había estado durmiendo pacíficamente cuando sintió una reducción drástica en su ejército zombie. Si bien perder algunos aquí y allá era normal, esta desaparición repentina y masiva era enfurecible. Las sombras robadas que había implantado también habían desaparecido, volviendo a sus legítimos dueños. Si bien pudo recuperarlos y repetir el proceso, fue un esfuerzo tedioso y lento. La prioridad era abordar la causa raíz de este problema, evitando nuevas pérdidas. Absalón. Rugió en un Dendenmusi, un caracol transpondedor utilizado para la comunicación. Como capitán, se centró en crear zombies, delegando otras responsabilidades a sus subordinados, los 4 misteriosos. Absalón, el hombre león invisible, era responsable de comandar el ejército zombie. ¿Qué pasó? ¿Por qué faltan tantos soldados zombies? Investiga esto inmediatamente. Sin embargo, a pesar de sonar durante un tiempo considerable, el Dendenmusi permaneció en silencio. Esto era inevitable, ya que el lujurioso Absalón había sido eliminado por Ian. Recibir una respuesta habría sido verdaderamente sobrenatural, incluso con Brock, un fantasma literal, parado a su lado. Maestro, finalmente estás despierto. El desastre ha golpeado. Alguien se ha infiltrado en Thriller Bark y está matando a nuestros zombies. Moria contactó a otro miembro de los 4 misteriosos, su voz mezclada con pánico. Era Ogbak, un cirujano brillante cuyas habilidades se emplearon para unir varios cadáveres para que Moria se implantara con sombras robadas. Había creado numerosos zombies animales, incluyendo un mono araña, un Cerberus y otros. Imposible. Mis zombies son invencibles. ¿Cómo podrían ser asesinados? Moria rugió con incredulidad. Los zombies estaban compuestos de cadáveres inanimados, desprovistos de sensación o vida, animados únicamente por las sombras implantadas. No fueron derrotados fácilmente. Sus debilidades eran el fuego, la sal y la separación de la sombra del cuerpo. La sal, que contenía la energía del mar, interrumpió el poder de la fruta del diablo que animaba a los zombies. La cantidad de sal requerida dependía del tamaño del zombie. Esto se demostró durante la guerra Paramount cuando Jimbe, un señor de la guerra del mar que controlaba el agua, derrotó a Moria usando Karate Fishman y agua de mar. Otra debilidad era la fuerza abrumadora, que podía expulsar por la fuerza la sombra y devolverla a su dueño. Y finalmente, derrotar al propio Moria, el creador de los zombies, también los haría inertes. Después de todo, era un señor de la guerra del mar reconocido por el gobierno mundial. Al menos públicamente, su fuerza fue superada solo por los Yonko y los almirantes. Sin embargo, era consciente de sus limitaciones, eligiendo permanecer en el Triángulo de Florian, capturando barcos que pasaban y causando estragos en la primera mitad relativamente más débil de Grand Line. Pero nunca había revelado estas debilidades, ni siquiera a los 4 misteriosos. No podía comprender cómo alguien podía desmantelar sistemáticamente su ejército a menos que poseyera poderes de fuego o agua de mar, un golpe de increíblemente buena suerte. Maestro, no me atrevería a mentirle. Incluso el samurái zombie Ryuma y el guerrero zombie Higoro han sido derrotados. ¿Qué? Mataré a este intruso y lo convertiré en un zombie. Moria gritó, enfurecida. La creación de zombies samurái requería materiales excepcionales, tanto la sombra como el cuerpo pertenecientes a individuos poderosos. Solo tenía una docena más o menos. Perder incluso unos pocos fue un golpe significativo. Su sombra latía con furia desenfrenada.
Sin siquiera convocar a los 4 misteriosos, decidió enfrentarse personalmente a este intruso, este individuo que había desafiado todas las probabilidades. Que él sepa, había pocos piratas en la primera mitad de la Grand Line que pudieran rivalizar con su fuerza. A menos que alguna anomalía hubiera vagado desde el Nuevo Mundo. Muy por encima de Thriller Bark, envuelta en una gruesa capa de niebla, Gion, vestida con su atuendo rosa, flotaba en el aire usando Gepo. Su poderoso observación Aki le permitió observar las acciones de Ian, su sorpresa creciendo con cada momento que pasaba. ¿Él poseía el Aki del Conquistador? Esto confirmó su creencia de que había encontrado una verdadera joya. Un usuario mítico de Soan Devil Fruit, habilidades físicas increíbles y esgrima formidable, que tenía el potencial de alcanzar almirante, fuerza de nivel. Estaba más que feliz de ver a Moria debilitada, pero su posición como marine hizo arriesgada la participación directa. Tener a Ian, que aún no era oficialmente un marine, manejar esta situación fue la solución perfecta. Ella intervendría cuando Ian fuera descubierto o abrumado, reclamándolo como un recluta de la Marina. Moria, dependiente de la protección del gobierno mundial, no se opondría. Fue una estrategia brillante. Y Shusui, la legendaria katana del samurái Ryuma de Wano Country, conocida por su nitidez, durabilidad y propiedades de ataque, con sus habilidades físicas mejoradas, sería un arma ideal para Ian. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Mi objetivo es completo. Es hora de volver, ¿no lo dirías? Gion se dirigió a Ian, que todavía estaba parado en la cubierta de Thriller Bark. Se dijo que los espadachines poseían una conexión innata con sus cuchillas destinadas. Y hace más de 2 décadas, después de la derrota de Moria a manos de Kaido, el pirata de la bestia Yonko había saqueado la tumba de Ryuma, el legendario samurái que había matado a un dragón, robando el famoso Shusui. Si bien los piratas comunes pueden no ser conscientes de esto, aquellos en sus círculos sabían la verdad. Quizás Ian también se había enterado de esto. Al menos a los ojos de los piratas más débiles en la primera mitad de la Grand Line, careciendo de la fuerza para desafiar a Moria, una sola espada de renombre tenía poco significado. Sin embargo, en la segunda mitad de la Grand Line, el Nuevo Mundo. Los poderosos espadachines incluso podrían forjar una hoja regular en una hoja negra a través de un entrenamiento riguroso e imbuirla con su Aki. ¿Qué es eso? Gion, flotando en el aire, vio un barco acercándose a Thriller Bark desde el lejano horizonte azul. Cuando identificó las figuras a bordo y se dio cuenta de que también había notado su presencia, escuchó débilmente su conversación. El contenido fue sorprendente. Cocodrilo, tú también eres un señor de la guerra del mar. ¿Por qué estás aquí en el territorio de Moria? ¿Estás tramando algo? Habiendo confirmado su identidad, Gion no perdió el tiempo. Ella descendió rápidamente hacia la nave, utilizando Gepo. Jefe, ese es el territorio de Moria más adelante. ¿Realmente vamos a proponer una alianza con él? A bordo de un buque más pequeño, Das Bones, el imponente usuario de la Dice Fruta, cocodrilo dirigido. Por supuesto. Estamos hablando de todo un reino. Derrocarlo con nuestras propias fuerzas llevaría demasiado tiempo. El legendario Plutón, una de las 3 armas antiguas capaz de destruir islas enteras con una sola explosión, dudo que rechace tal oferta. Con su ayuda, la dominación mundial estará a nuestro alcance. El orador era Crocodile, una figura alta e imponente con el pelo negro resbaladizo, una larga cicatriz en la cara, un gancho dorado que reemplazaba su mano izquierda y un cigarro apretado entre sus dientes. Él, como Moria, era un remanente de la era anterior, un contendiente por el título de rey pirata que finalmente había fallado. Moria había desafiado a Kaido, mientras que Crocodile se había enfrentado con Golde Roger, el rey pirata, y Shiki, el león de oro, 2 de los 3 piratas legendarios junto a Barba Blanca. Cada uno de esos piratas poseía un poder comparable a un arma antigua, capaz de causar estragos a escala global. La solución de Crocodile era adquirir un arma antigua propia y desafiarlos en igualdad de condiciones. Si eso fallaba, buscaría ayuda externa.
Desafortunadamente para él, su plan estaba destinado a fracasar. En la historia original, la alianza nunca se materializó. Había subestimado el trauma psicológico que Kaido había infligido a Moria, habiendo diezmado a su tripulación. Por eso Moria se había retirado a las aguas relativamente seguras de la primera mitad del Grand Line, creando obsesivamente zombies y aislándose del mundo. La familia Nefertari era una de las 20 familias reales que habían fundado el gobierno mundial hace 800 años, pero habían optado por no trasladarse a Med y Geoise y convertirse en dragones celestiales. En cambio, gobernaron el reino de Alabasta, salvaguardando la ubicación de Plutón, una de las armas antiguas. Nico Robin, ¿estás seguro de que Alabasta posee información sobre Plutón? Crocodile se dirigió a otra figura a bordo, una mujer con la piel bronceada y un físico sorprendentemente atractivo. Al menos, eso es lo que indicaron los Poneglyphs en Ohara. Y necesito tu protección, para no mentir. Robin respondió. El cocodrilo era un individuo peculiar. Protegió a aquellos que eran leales a él y poseían habilidades valiosas, mientras eliminaba despiadadamente a aquellos que ya no eran útiles. Robin y Das Bones ejemplificaron estas dos categorías. Después de todo, esta era la era despiadada de los piratas. ¿Quién mantendría una amenaza potencial a su lado, especialmente alguien como Crocodile? Excelente. Entonces comencemos con nuestro plan de derrocar Reino Alabasta. Cocodrilo declarado con una sonrisa maníaca. Robin, sin embargo, siguió siendo estoico. Ohara, el lugar de nacimiento de Nico Robin, fue una isla arqueológica de renombre en el West Blue, hogar de la colección más grande del mundo de eruditos y el árbol del conocimiento, una vasta biblioteca que contiene innumerables textos históricos. Temiendo las posibles consecuencias de los secretos de los Poneglyphs revelados, el gobierno mundial había decidido eliminar la amenaza. Cuando Robin tenía 8 años, habían desatado una llamada de Buster sobre Ohara, destruyendo la isla. Al año siguiente, el mismo nombre Ohara fue borrado de los mapas. La gran isla y sus eruditos fueron borrados de la existencia. Robin fue el único sobreviviente, calificado como un criminal a la tierna edad de 8 años con una recompensa de 79 millones de bayas. Ella había escapado gracias a la intervención de Kusan, un almirante de la marina, y el último deseo de su amigo, Jaguar de Saúl, un vicealmirante de la marina gigante. Su búsqueda aparentemente implacable por parte de los marines en la historia original era simplemente una apariencia para garantizar su seguridad. No fue hasta el incidente del Enies Lobby, después de presenciar la lealtad inquebrantable de los sombreros de paja y la voluntad de sacrificar sus vidas por ella, que Kusan finalmente se sintió a gusto. A pesar de empuñar el Iei Enomi, fruta de hielo, poseía un corazón más cálido que el sol. Bueno, parece que tenemos un invitado. Crocodile notó que Gion se acercaba, su figura rosa atravesando con gracia el aire Jepo. ¿No es ese vicealmirante Gion? ¿No deberías estar patrullando el South Blue? ¿Qué te trae aquí? Crocodile la saludó casualmente, hinchando su cigarro y girando su gancho dorado, sin mostrar signos de alarma. Bastardo, cocodrilo. Te oí hablar de unir fuerzas con Gecko Moria para derrocar al reino de Alabasta. Incluso mencionaste el arma antigua Plutón. ¿Has olvidado las reglas entre los señores de la guerra? ¿No se permiten alianzas? Gion ladró. Esta regla se aplica no solo a las señores de la guerra, pero también a las 4 emperadores. Las fuerzas combinadas de 2 de ellas podrían representar una amenaza significativa para los marines y el gobierno mundial. ¿Qué? ¿No son los marines quienes nos otorgaron a los señores de la guerra el derecho de saquear? Simplemente elegimos a Alabasta como nuestro objetivo. Plutón. Como se esperaba de una de las 20 familias fundadoras del gobierno mundial. Seguro que tienen algunos secretos jugosos, ¿no? Bueno, esto lo hace aún más intrigante. Debo investigar más a fondo. Cocodrilo fingió ignorancia y fingió sorpresa, enfureciendo a Gion. Ella agarró la empuñadura de su katana con fuerza. Jefe, ¿deberíamos involucrarla? Ella es solo una vicealmirante de la marina. Das Bones dio un paso adelante, sus dedos se transformaron en cuchillas afiladas. No toleraría que nadie le faltara el respeto a su capitán.
Este era el poder de la fruta Dice, lo que le permitía transformar cualquier parte de su cuerpo en cuchillas, otorgándole un cuerpo tan duro como el acero. Dominar Sword Aura, el primer paso para convertirse en un espadachín, consistió en cortar acero. Era una fruta del diablo codiciada por muchos aspirantes a espadachines. Párate abajo, Das Bones. Los marines son nuestros valiosos socios. Sin ellos, no podríamos saquear legalmente. Y ahora, incluso tenemos el potencial de adquirir Plutón. Jaja. Crocodile restringió a Das Bones, su risa se volvió más maníaca. Se puso una fachada de aceptar la autoridad de los marines mientras conspiraba en secreto contra ellos. Él balanceó su brazo, desatando un ataque. Desierto espada. Una hoja de arena en forma de media luna se disparó hacia Gion, pero dibujó su katana y la desvió con una ola de presión de espada. Esta fue la razón por la que se había unido a los señores de la guerra y por qué Robin había buscado su protección. Mientras el sistema Warlord permaneciera en su lugar y no fuera removido debido a debilidad o derrota, podría actuar con impunidad. Robin estaba igualmente protegida, incluso si su verdadera identidad estaba expuesta. Después de todo, los marines les habían concedido este privilegio. Impresiva, como se esperaba del vicealmirante más fuerte. He oído que incluso eres un candidato para el próximo puesto de almirante. La mirada de Cocodrilo era fría y calculadora, desconcertante Gion. Ella anhelaba derribarlo. Su fuerza era innegable, acercándose al nivel de un maestro espadachín. Él era prácticamente su igual. ¿Estás amenazando a los marines? ¿No tienes miedo de perder tu título de Warlord? Gion rugió, maldiciendo internamente el tonto sistema Warlord. ¿Otorgar a los piratas el derecho de saquear? ¿Qué clase de absurdo era ese? Si bien era cierto que los marines eran superados en número por los piratas y solo podían manejar 2 o 3 yonko a la vez, lo que requería que los señores de la guerra equilibrasen la balanza. Su presencia había fortalecido a los marines y reducido la actividad pirata hasta cierto punto. Sin embargo, los propios señores de la guerra eran a menudo los piratas más despiadados y destructivos de todos. La adquisición de Dressrosa por parte de Doflamingo fue un excelente ejemplo. Había sido un dragón celestial en el pasado y sabía de un arma poderosa, posiblemente una de las armas antiguas, Urano, que nunca había sido revelada. Después de convertirse en señor de la guerra, había orquestado un golpe de estado en Dressrosa, transformando a sus ciudadanos en juguetes y borrando sus recuerdos. Para el mundo exterior, Dressrosa era un reino pacífico y amoroso, su gente dedicada a su gobernante benevolente. Sin embargo, los marines y el gobierno mundial sabían la verdad, la horrible realidad detrás de la fachada. Sin embargo, eran impotentes para intervenir. Fujitora había condenado su inacción, afirmando que solo apoyaban el sistema Warlord porque nunca habían sido víctimas, sin darse cuenta de la desesperación que infligía. Ahora, Crocodile estaba apuntando a Alabasta, otro reino que enfrenta la inminente fatalidad. Si la paz no podía lograrse dentro de sus vidas, si no podían presenciarla con sus propios ojos, entonces sus esfuerzos no tenían sentido. «Dan esos 5 ancianos», Gion maldijo. Los marines carecían de la mano de obra para manejar todas las amenazas, pero el gobierno mundial poseía otros recursos que podían desplegar. La verdad era que temían que los marines se volvieran demasiado poderosos y desafiaran su autoridad. Un día, ella aboliría el sistema Warlord. Los piratas eran piratas, incluso si se alineaban con los marines. Todos tenían sus propias agendas. Un leopardo no podía cambiar sus manchas. ¿Y qué hay de ti? ¿Estás planeando eliminarnos a los señores de la guerra? ¿Por qué esperar? Solo ataca. Los marines son bastante hábiles en la traición, ¿no? ¿Esta es tu llamada justicia? ¡Qué asqueroso! Crocodile hizo un gesto hacia Thriller Bark, donde se estaba desarrollando una tremenda conmoción. La presencia de Gion aquí, mientras la batalla se desataba en Thriller Bark, sugirió que los marines podrían estar apuntando a los señores de la guerra. ¿No, podría ser que ese niño no se retiró? ¿Atacó a Moria? El corazón de Gion se hundió, dándose cuenta del peligro potencial en el que Ian se había colocado. Abolir el sistema Warlord era un objetivo lejano por ahora.
Ian, con su potencial, podría convertirse en un activo invaluable, un futuro almirante. Perderlo aquí sería un golpe devastador. Tu presunción será tu caída algún día. Gion gruñó, antes de ascender rápidamente hacia Thriller Bark con Jeppo, dejando un rastro de energía rosa a su paso. Estaremos esperando, Crocodile respondió, antes de ordenar a Robin y Das Bones que zarparan hacia la basta. Él creía que mientras se movieran rápidamente, podrían adquirir información sobre Plutón antes de que el sistema Warlord fuera abolido. Ahora que los marines estaban presentes en Thriller Bark de Gecko Moria, ya no era factible llevar a cabo su incursión planificada. ¡Qué pena! Parecía que tendría que construir su propio ejército y organización, paso a paso, apuntando a la basta y, en última instancia, a los planos de Plutón. Recobrando unos minutos. Después de derrotar a Absalón, el hombre invisible enmascarado de león, y Ryuma, el legendario samurái con la espada Shusui, Ian, ahora empuñando el recién adquirido Shusui, no se fueron de inmediato. Simplemente instruyó a Brock, ligeramente sacudido por los eventos, a tomar su roto, sin nombre 50 habilidad Blade y salida. Le dijo a Brock que construyera un montículo de espadas para su antigua querida katana junto a los caneos de los piratas rumbares. Sin embargo, Ian permaneció cerca, observando desde la distancia. Sentía un sentido de responsabilidad hacia su benefactor. Solo cuando estaba seguro de que Brock estaba a salvo se sentiría realmente a gusto. Mantuvo su distancia, listo para intervenir si era necesario, y planeó regresar más tarde para presentar sus respetos en la tumba de Brock. Por ahora, continuó absorbiendo las abundantes almas en la isla mientras esperaba la llegada de cierto individuo. Bastante fiesta, Ian se sentó con las piernas cruzadas en Thriller Bark, en el corazón del triángulo de Florian, sintiendo innumerables almas girando a su alrededor, su esencia devorada y su tasa de fusión aumentando constantemente. 31%, 32%, 34%, finalmente se detuvo en 35%, no debido a la falta de almas, sino porque solo había absorbido alrededor de 2/5 partes de las almas disponibles. Las 3/5 partes restantes fueron suficientes para empujarlo 40% fusión, desbloqueando su primero resurrección, murciélago. Después de todo, Thriller Bark reclamaba más de 100 barcos cada año. Con el tiempo, la acumulación de almas se había vuelto asombrosa, sumando decenas de miles, equivalente a una pequeña nación. Sin embargo, esta abundancia también lo preocupó. Si llegar 40% la fusión requería tantas almas, ¿no exigiría cada punto porcentual posterior aún más, tal vez incluso una nación entera o un vasto tramo del mar? Impel Down, Big Mom Wole Cake Island, tendría que visitar esos lugares que habían sido testigos de innumerables batallas y muertes. O tal vez podría competir con Barba Negra, cazando usuarios de Devil Fruit y absorbiendo su diablo almas para aumentar su tasa de fusión. Almirantes, Shiki, Barba Blanca, Gran Mamá, Supernovas, Fruta del Diablo. Los usuarios eran abundantes entre esas poderosas facciones. Luego hubo individuos como Manchas, Fugitora, y Miauk, poderosos piratas con formidable haki y esgrima. Sus almas sin duda también serían potentes. Estaba destinado a chocar con ellos eventualmente. Incluso el 5 ancianos, los líderes supremos del gobierno mundial, Bastardo. Mataste a Absalón. Te convertiré en un zombie. El suelo tembló cuando una figura alta y larguirucho con una cara pálida y demacrada, que se parecía a un vampiro, se acercó, acompañado por cientos de soldados zombies. Tenía pequeños cuernos que sobresalían de su frente, orejas y dientes puntiagudos, y cicatrices en forma de puntada que corrían por su cuello. Llevaba una camisa con un cuello en forma de murciélago, un abrigo largo y fluido, y tenía una cabeza anormalmente larga. Su piel estaba tan pálida como la muerte. Fue Gecko Moria, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Había sido testigo de la carnicería, los innumerables cadáveres que ensuciaban el suelo y el cuerpo bisecado de Absalón, su subordinado invisible. Destruiste a mis zombies, y ahora has matado a mi camarada. Inforgibable. Como eres un usuario de Devil Fruit, tu fuerza debe ser considerable.
Harás una buena adición a mi ejército zombie. Moria miró a Ian, su mirada se demoraba en su atuendo blanco andrajoso, su piel pálida, los cuernos en su cabeza y sus ojos verde pálido. Llevaban un parecido, un demonio y un vampiro, ambos asociados con murciélagos. Moria estaba enfurecida. Desde que Kaido había diezmado a su tripulación, se había vuelto ferozmente protector con sus camaradas restantes. Después de ser despojado de su título de Warlord por su pobre desempeño durante la guerra de Paramount, Doflamingo y Kuma lo habían eliminado. Fue Absalón, usando sus poderes de invisibilidad, quien lo había rescatado de esa situación. Más tarde, se había aventurado en el territorio de Barbanegra para rescatar a Absalón, demostrando la profundidad de su vínculo. Después de todo, uno involucró confrontar a dos poderosos señores de la guerra, mientras que el otro involucró enfrentar a Barbanegra, un yonko con dos formidables poderes de fruta del diablo. Tus camaradas son preciosos, pero las vidas de otros no tienen sentido. Ian se burló, conociendo la mirada de Moria sin miedo, su alta estatura imponente. Apreciar a tus propios camaradas mientras pisoteaban las vidas de otros invitaba a represalias. Alguien inevitablemente trataría a tus camaradas con el mismo desprecio. Era un ciclo ineludible. A menos que, por supuesto, poseyeras un poder abrumador, el tipo de poder que podría deformar la humanidad. Señor Ian, corre. Brood, observando desde la barrera, quería gritar una advertencia, pero temía ser descubierto por Moria. Su físico imponente y su apariencia monstruosa eran aterradores. ¿Qué? Zombies, ataque. Lágralo a pedazos. Moria rugió, enfurecida por el desafío de Ian. En lugar de huir, se atrevió a burlarse de él. Son solo forraje. Los números no significan nada. Ian declaró, desatando una ola de presión espiritual que envolvió a cientos de soldados zombies, paralizándolos instantáneamente. Incluso incorporó su capacidad de absorción del alma, purificando y absorbiendo instantáneamente las almas más débiles, contrarrestando efectivamente la manipulación de la sombra de Moria. Docenas de almas fueron añadidas a su colección. ¿El Haki del Conquistador? Eso explica cómo neutralizaste a mis zombies. Pero solo eres un mocoso ingenuo de la primera mitad del Grand Line. No tienes idea de lo que es el verdadero poder. Moria gritó. El Haki del Conquistador era raro en el Four Blues y la primera mitad del Grand Line, lo que llevó a muchos novatos a desarrollar egos inflados, creyéndose invencibles. Como Luffy y Kid, que tontamente habían desafiado a Big Mom y Kaido. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Conqueror's Coating Thunder Bagua, seguido de encarcelamiento y confinamiento solitario para curar sus delirios de grandeza. Eran individuos verdaderamente benevolentes. En sus ojos, Ian no era diferente. Probablemente creía que él, un señor de la guerra que residía en la mitad más débil de la Grand Line, era un objetivo fácil. Moria simplemente robaría su sombra, lo transformaría en un zombie y agregaría otro mocoso ingenuo a su colección. No te pongas arrogante, chico. Los usuarios de Conqueror's Haki son una moneda de 10 centavos por docena en el Nuevo Mundo. Tener el potencial de convertirte en un rey simplemente significa que tienes derecho a competir. Nada más. Soy Gecko Moria, un señor de la guerra del mar reconocido por el gobierno mundial. Existo para cerrar la brecha entre los marines y los 4 emperadores. Levantó su mano masiva y la estrelló contra el suelo, destrozando la tierra durante varios metros. Soru, murmuró, sorprendido. Claramente había sentido que su ataque se conectaba, pero Ian había desaparecido. Debe haber usado una técnica de movimiento similar a Zoro de los marines. No era raro en el Grand Line. Este recién llegado poseía alguna habilidad. Entonces prueba esto. Sombra Asgard. La sombra masiva de Moria se extendía, aparentemente cobrando vida propia, transformándose en una lanza gigantesca que empalaba el cuerpo de Ian. Jaja. Tanto por presunción, chico. Moria se rió maniáticamente, su apariencia de vampiro se sumó a la atmósfera siniestra. Todavía era tan engreído como siempre. Al igual que cuando había desafiado a Kaido, lo que resultó en la muerte de toda su tripulación. No todos podían permitirse ser tan imprudentes e ignorantes. Señor Ian.
Bro gritó alarmado, corriendo hacia Ian, preparado para enfrentar incluso a la aterradora Moria. Después de todo, Ian lo había ayudado a recuperar su alma y trajo noticias de Lavon. Había sido testigo de las increíbles habilidades regenerativas de Ian de primera mano. Creía que mientras no fuera una herida fatal, Ian podría sobrevivir. Pero su enemigo era realmente formidable. ¿Es eso todo lo que tienes? Es más bien, débil. La voz de Ian resonó con calma. No era débil. Moria había utilizado este mismo ataque para atravesar Little Wars Jr. Un subordinado gigante de barba blanca, durante la guerra de los Paramostes. Y en lo profundo de Thriller Bark, Moria poseía los restos de su antepasado. Sin embargo, esta vez no los había traído con él. Y no tendría la oportunidad de recuperarlos. Porque su vida terminaría aquí. Maldita sea. ¿Cómo sigues vivo? ¿Dodge? Moria exclamó, entrando en pánico. Claramente había sentido que la lanza de la sombra empalaba a Ian. ¿Por qué no estaba muerto? Me atravesó, sí. Pero le faltaba impacto. Ian levantó la cabeza, conociendo las miradas de Moria y Brock, el vampiro y el esqueleto. Observaron con asombro cómo Ian se extraía lentamente de la lanza de la sombra. Su cintura estaba parcialmente cortada, pero se estaba curando rápidamente, la suya regeneración de alta velocidad en el trabajo. ¿Qué clase de poder de fruta del diablo tienes, chico? Moria rugió, desconcertada por las increíbles habilidades regenerativas de Ian y su extraño parecido consigo mismo. Soan tipo, Soan mítico, forma del diablo. Ian mintió, decidiendo probar los límites de su hierro, mejorado por su 35% tasa de fusión con la plantilla Ulquiorra. Había sido perforado, pero el suyo regeneración de alta velocidad compensado. Como se esperaba, el ataque que había atravesado Little Wars Jr. No era una broma. Incluso con su poder actual, equivalente a un Gillian clase Oyo, a vicecapitán en el Sociedad del Alma o un pirata con una recompensa de 700, 800 millones de vallas, no pudo soportarlo por completo. Necesitaba aumentar su poder o aprender armamento aquí. Si bien no tuvo mucho efecto, todavía duele como el infierno, bastardo. Rugió a Moria. ¿Un diablo? He cambiado de opinión. ¿Qué tal convertirse en mi subordinado? El deseo de Moria de matar había desaparecido. Un demonio, un fantasma, un hombre invisible, un zombie, un vampiro, qué ajuste perfecto para su tripulación. ¿Has terminado de atacar? Ahora es mi turno. Ian ignoró la oferta y lanzó su contraataque. Solo un tonto se convertiría en el subordinado de Moria. Era un recluso, revolcándose en la autocompasión después de su derrota por Kaido. Había desperdiciado el potencial de su Kage Nomi. Mira a Shikamaru y Rogue, que también manipularon las sombras. Sombra posesión jutsu, sombra costura jutsu, habían dominado sus técnicas de manipulación de sombras, incluso utilizando las sombras de otros para su ventaja. Shadow Asgard de Moria era similar a Shadow Stitching Jutsu, capaz de atravesar oponentes. Incluso había desarrollado una técnica de Shadow Doppelganger. Pero todavía estaba débil. Buggy fue otro ejemplo. Suyo Bara Nomi, Chok Chok Fruit, podría haber sido increíblemente poderoso, como la magia Crash de Hildards Clive en Fairy Tail, que podría dividir la tierra por cientos de metros con un solo golpe. No había frutas del diablo inherentemente débiles, solo usuarios débiles. Doflamingo y Katakuri habían convertido a habilidades aparentemente mundanas en poderes devastadores. En manos de otros, probablemente serían relegados a la sastrería y la fabricación de mochi. Birkaje de Doflamingo, una inmensa red de cuerdas capaz de cortar edificios e incluso resistir meteoritos, y los ataques de mochi de Katakuri, que superan incluso el tamaño de Geartir de Luffy, podrían dividir una isla entera. Habían convertido las habilidades de tipo paramesía en fuerzas de la naturaleza. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.